Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a esperar unos minutos más mientras se conecta el resto. No sé si tienen algún chat también para que les vayan diciendo que se vayan conectando. Bueno, vamos empezando. Hoy vamos a hablar un poco sobre fármacos antiarrítmicos. Esta clase va muy de la mano sobre otra que vamos a dar, que vamos a hacer un taller de hecho que es eh, arritmia, ¿no? Manejo de la arritmia, cómo reconocerlas, fisiopatología de las arritmias y bueno, el abordaje del paciente, ¿no? Críticamente enfermo con arritmia. Esta básicamente de fármacos para, bueno, compenetrar con la otra y
y al momento que hablemos de los fármacos y los tipos que hay, pues ya tengamos esa parte lista. Así que vamos a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Y bueno, arritmias, la verdad es que es súper común. Yo creo que ustedes lo sabrán, los que ya están ejerciendo, llevan varios años ejerciendo. Y en cualquier momento puede explotar un paciente en la cara de uno con una arritmia y pues reconocerla a veces puede ser un poco difícil, ¿no? Sabiendo que muchos algoritmos han cambiado, muchos algoritmos siguen cambiando y pues cada vez salen más estudios electrofisiológicos que son los que nos dan más luces sobre la fisiopatología de los tipos de arritmia. A grosso modo, pues hay que saber que hay taquiarritmias, bradiarritmias, y que las podemos clasificar. Antiguamente se clasificaba por QRS estrecho y ancho, pero ya se sabe que hay taquicardias, por ejemplo, supraventriculares, que tienen QRS ancho, al igual que hay taquicardias que son propiamente ventriculares que tienen QRS estrecho, que pues pueden darse, por ejemplo, en este diagrama, aquí están las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Todo lo que estaba abajo del nodo auriculoventricular, pues usualmente va a tener un QRS amplio, ancho, y arriba un QRS estrecho. Sin embargo, muchas de las taquicardias ventriculares a veces tienen reentradas, que eso lo vamos a ver ya propiamente cómo se da una reentrada, qué es una reentrada, identificarla y pues asimismo abordarla para saber qué fármaco usar. Y muchas de esas taquicardias ventriculares usualmente al hacer reentradas agarraban los propios fascículos, este es el fascículo o la rama derecha y esta es la rama izquierda en sus dos ramas, ¿no? En la rama anterior y la rama posterior, anterior y posterior. Pero las taquicardias ventriculares pueden bajar por una rama y subir por la otra haciendo un círculo y formar una reentrada, una macro reentrada de hecho, y pues eso puede tener aspecto o no, dependiendo qué tan alto llega de una taquicardia supraventricular. Las que usualmente involucran a las de His o son más supraicianas, pero que no llegan al nodo auriculoventricular, tienen morfología de QRS estrecho. Si son más acá abajo, obviamente van a ser QRS ancho. Igual las taquicardias supraventriculares que tienen un sustrato donde se puede utilizar o no parte de las vías del nodo, pueden tener un complejo QRS ancho, al igual que si utilizan o tienen aberrancias o utilizan, por ejemplo, una vía accesoria, pueden tener QRS ancho también. Así que pues determinar el tipo de arritmia a veces puede ser agobiante. Pero bueno, hoy vamos a hablar más que de identificarla, que eso ya dije que es para otro taller, sobre los fármacos antiarrítmicos. Usualmente la clasificación que vamos a utilizar es la de Vaughan-Williams, que los clasifica en grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, subdividiendo el grupo 1 en grupo 1A, 1B y 1C. En cuanto a potencia, los del grupo 1A, si habría que ponerle, podríamos ponerle 2 cruces en cuanto a potencia o efectividad. Al grupo 1B una cruz, no son tan efectivos, fueron de los primeros antiarrítmicos que se utilizaron y tienen un poco menos eficacia. Y los que sí realmente serían bastante potentes o con una alta capacidad antiarrítmica sería la propafenona flecainida, que sería el 1C, y aquí podríamos poner 3 cruces. Entonces, ese sería el orden de potencia, 3 cruces para el 1C, 2 cruces para el 1A y una cruz para el 1B. Ya propiamente dicho, el grupo 2, conformado por los beta bloqueadores, que pues básicamente van a competir adrenérgicamente y van a ser simpaticolíticos. Y el grupo 3, que bloquean los canales de potasio, como la amiodarona y el sotalol. Y el sotalol tiene efecto dual, porque también tiene componente beta bloqueador, pero es sobre todo más un bloqueador de los canales de potasio. Y el grupo 4, que son los antagonistas de calcio, que ustedes conocen, verapamil o diltiazem. Y hay incluso un grupo 5,
que algunas nomenclaturas lo utilizan dentro de Vaughan-Williams, que incluye la digoxina y la adenosina como bloqueadores del nodo auriculoventricular. Pero para efectos prácticos y a modo de recorderis, pues recordar que los fármacos antiarrítmicos actúan sobre los mecanismos de acción propiamente dichos de la taquicardia. Si es por reentrada, si no es por reentrada, si hay macrorreentrada, ¿no? Si está utilizando una vía accesoria, eso es clave para determinar, ¿no? Ya veremos en la clase de arritmias que hay prácticamente dos fundamentos teóricos y físicos que se van a aplicar al momento de elegir un fármaco u otro. Ustedes, como son la primera línea, usualmente les va a llegar el caso de que tienen que un paciente con dolor de pecho, infarto y hace una arritmia, la segunda causa de muerte o la principal causa de muerte, dependiendo del periodo en que estamos del infarto, puede ser la arritmia. Se mueren de reinfarto en las primeras 2 semanas, pero luego, cuando se hace la escara, hay una necrosis en esa área, pues sirve de reentrada esa escara, esa cicatriz, y puede fomentar arritmia. Entonces los pacientes se mueren mucho de arritmia. Y además de todo el otro espectro de cardiopatías que tienen que ver con canalopatías, trastornos hidroelectrolíticos, tóxicos, que producen arritmias propiamente dichas, ¿no? Los síndromes de Brugada, etc. O miocardiopatía hipertrófica obstructiva, o el simple hecho que el paciente tenga hipertensión o falla cardíaca con FEBI reducida, es un alto índice predictor de que el paciente puede hacer arritmia. Entonces la arritmia es una de las principales causas de muerte súbita cardíaca. Y se preguntarán, pero muerte súbita, entonces llegamos y el paciente está muerto. Pero recuerden que ustedes son los principales reanimadores y entonces esa muerte súbita, donde hay un colapso cardiovascular producto de que la arritmia bajó el gasto cardíaco y pues no había demanda a ningún órgano y pues el paciente entra en paro y ustedes los pueden sacar y sería una muerte súbita reanimada o una parada cardíaca súbita que llegaron a tiempo y evitaron que avanzara hacia una muerte súbita cardíaca. Son dos términos diferentes. Parada cardíaca súbita y muerte súbita cardíaca, siendo pues la muerte súbita cardíaca, pues ya propiamente dicho, la muerte, el estado irreversible, ¿no? De donde ya pues pasaron al más allá, mientras que la parada cardíaca súbita es el estado donde pues, el paciente está en paro, pero aún podemos hacer cosas, ¿no?, para traerlo de vuelta. El mecanismo de acción, usualmente vamos a disminuir la actividad eléctrica cardíaca, bien conociendo los mecanismos que vamos a ver en la clase de arritmia, y una vez disminuida la actividad eléctrica cardíaca, o sea, tratando de ampliar el potencial de acción o tratando de disminuir la frecuencia cardíaca, vamos entonces a interceder a nivel de miocitos o células nodales. Recordamos bloqueantes del canal de sodio, beta bloqueantes, bloqueadores del canal de potasio, antagonistas de calcio. Y en esta gráfica es que vamos a repasar. A ver, algún voluntario que me diga qué fase es esta y qué pasa en esta fase. Porque esto es clave para entender cómo funciona un fármaco antiarrítmico y después decir, por eso voy a escoger este fármaco. Pero a ver, alguien que ya esto lo dieron ya en la clase de fisio cardíaca, así que es pan comido. A ver, alguien que me diga qué catión entra aquí. Que no llamo voluntario. Buenas tardes. Bueno, en la fase 0 entraría lo que es el catión sodio. Exactamente. Aquí, pues. En la fase 1 saldría lo que es el calcio. Entrada rápida de sodio, para entonces venir a una fase 1 que es salida de potasio. Fase 2. Sí, potasio, perdón. Fase 2, entrada por los canales lentos de calcio. Entonces vayamos viendo cómo es la cosa. Rápidamente se vuelve positivo porque empieza todo ese sodio a entrar a la célula. Estábamos en un margen negativo de menos 90. Todo el sodio empieza a ser toda la célula positiva. Y aquí en este punto se abren unos canales de potasio. Empieza a salir potasio de la célula
y aquí se produce esta depresión, que es como una mini repolarización, ¿no? Pero llega un punto en el tiempo en que empieza a entrar también calcio hacia adentro de la célula. Entonces se estabiliza el potasio y el calcio y por eso tiene esta forma de valle donde la curva se aplana. Pero ¿qué pasa? Se abren dos tipos más, porque son tres tipos de canales de potasio. Se abren los otros canales de potasio y sale una cantidad exorbitante de potasio y ¡puf! Se hace negativa. Volviendo entonces a fase 4 en repolarización. Entonces, esto es trascendental porque cada uno, por ejemplo, los clase 1, dijimos que actúan en los canales de ¿qué? De sodio. Entonces, bloquean canales de sodio, por ende, no va a entrar tan rápido y no se va a disparar tan rápido el potencial de acción en fase 0, sino que como va a entrar, vamos a ver si esto tiene para rotular aquí. No. Si entonces bloqueamos los canales de sodio, lo que estaría pasando sería que más lento va a entrar y no sería tan rectilíneo o perpendicular, sino que empezaría a tener más pendiente, ¿sí? Y ocurriría esto. Entonces, actuamos sobre específicamente los canales de sodio, entran más lento, por eso empieza a acostarse como tal lo que era la recta, empieza a tener una pendiente más acusada y por ende mediante ese mecanismo podemos retrasar como tal la despolarización de las células. Entonces dijimos que hay de tipo 1A, 1B y también hay 1C. Entonces si yo les dibujo tres curvas a ustedes, suponiendo que estamos administrando los tres fármacos a los pacientes, ¿cuál podrían decirme, según la potencia, que sería cada una de esas curvas? ¿Esta cuál sería? A ver, un voluntario. ¿No? ¿No hay voluntarios? Dijimos que tenían una potencia. Sí, doctor. No estoy segura. Dale, dale, sí, estamos aquí para aprender. La gracia es que entiendan lo que está pasando y sepan qué es lo que van a hacer. El más efectivo, Era, usted había comentado que era el 1C ajá, con vamos a 3 recordarlos cruces. aquí. Tres cruces. El 1B, que sería fenitoína y lidocaína, una cruz. Y Exactamente. 1A, quinina y procainamida, 2 cruces. Exactamente. Ahora, en cuanto a potencia y efectividad, acostando la recta que parten todas del mismo punto y por lo tanto prolongando el potencial de acción, ¿cuál creen que sea esta primera curva? Ya la 1B. Exacto, el 1B, ¿no? El que tiene mediana potencia, el 1A, y ya propiamente el que la prolongó más o la alejó más o que retrasó más la entrada de sodio, sería entonces el 1C. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Estamos claros? Si no, veo cómo lo explicamos de nuevo. Y esa despolarización, la despolarización es sinónimo de contracción, es lo que vamos a ver acá como el QRS, ¿no? Y ya propiamente la repolarización acá, que es la salida completa a través de los tres canales de potasio, es la onda T o la repolarización. Pero también hay que acordarnos que hay células marcapaso, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular más abajo, no utilizan este tipo de gráfica que es la gráfica del miocito. Ellas utilizan este otro tipo que es en base a sodio también en una primera etapa, pero canales muy lentos, muy lentos, entre algo de sodio. Y cuando llega a 40, ¡puf!, se despolariza, pero a partir es del calcio. Hay una rápida entrada de calcio para luego haber una salida de potasio. Entrada lenta de sodio, entrada rápida de calcio
y salida rápida de potasio. Eso es la diferencia entre una célula marcapaso y una célula propiamente un miocito, que tiene una despolarización con esta morfología que vemos aquí. ¿Por qué estas son las células marcapasos? Porque pues le toma menos tiempo y por ende la frecuencia cardíaca va a ser más rápida en estos porque el periodo refractario relativo y absoluto es menor y porque le toma menos tiempo hacer todo el ciclo. A diferencia de acá, ¿no? Que pues tiene un mayor valle, un mayor área bajo la curva y por ende va a demorar más. Doctor, una consulta. Cuéntame. Eso que usted explica es lo que tiene que ver con cuando los fármacos aumentan lo que es el periodo refractario, si mal no recuerdo. Todos estos van a actuar sobre o el periodo refractario absoluto, o el potencial de acción propiamente dicho, o la frecuencia. Por ejemplo, frecuencia serían los betobloqueadores, lo que va a actuar sobre el periodo refractario o prolongar incluso el QTE, por ejemplo, la amiodarona, que es de tipo 3, pero vamos por partes, ¿no? Ahora, otro ejemplo, los que bloquean los canales de potasio, ¿qué grupo dijimos que eran? El 3. Exacto, grupo 3. Ahí tenemos la amiodarona, dronedarona, etcétera, sotalol. Entonces, ¿dónde dijimos que es la salida más importante de potasio? Desde aquí, ¿no? Se activan todos los canales y acá en la negrita y empieza a salir todo el potasio. Ahora, si bloquean la salida de potasio y sale más lento, por ley, pues esto es lo que va a pasar, ¿no? Esta curva se va a hacer como la roja y se va a prolongar el periodo refractario absoluto. ¿Y qué es el periodo refractario como tal? Vamos a dibujarlo. Bueno, yo creo que yo lo tengo acá en otra gráfica. Aquí. El área bajo la curva es el periodo refractario, ¿no? Y acuérdense que se divide en periodo refractario absoluto, donde nada, por más que quieras, esa célula está agotada, no se puede despolarizar. Pero hay una pequeña parte y última, que es esta, donde se llama periodo refractario relativo, que es la parte ya final comprendida en el área bajo la curva, donde si cae algún latido o hay algún estímulo eléctrico puede despolarizarse la fibra cardíaca. Entonces, partiendo de ese hecho, si nosotros prolongamos más la curva, vendría por acá, por efecto de la amiodarona, entonces estaríamos prolongando como tal también esta área y prolongando el periodo refractario absoluto, o sea, evitando que haya una contracción nueva en esta célula o que se despolarice. Entonces, al agrandar esta área bajo la curva, haciendo que la curva se prolongue por la salida lenta de potasio. ¿Sí? Entonces, esos son el efecto por lo menos tipo 3. Y al aumentar el área bajo la curva, estamos aumentando también, como mencioné, el intervalo QT. Ahí vamos a hablar ahorita más adelante por qué es tan importante saber eso, ¿no? Porque al prolongar el QT hay más riesgo de arritmia también y por ende no nos podemos pasar en pollo tampoco con los fármacos de los pacientes. Pero básicamente el periodo refractario absoluto, el área más comprometida de la curva o bajo la curva, y esta pequeña parte del periodo refractario relativo. Entonces, hablábamos del grupo 1, actuamos sobre fase 0 y aumentamos la pendiente de la curva, haciendo que pues el QRS se ensanche y se prolongue un poco más, disminuyendo la frecuencia cardíaca y por ende también disminuyendo el sustrato de la arritmia. Entre el grupo 1A tenemos la quinidina, procainamida, disopiramida y la afmalina. Ninguno de esos los tenemos aquí. Pero bueno, igual para que los conozcan, sepan. La quinidina ha tenido un poco más de rol últimamente porque ha servido para tratar algunos síndromes de canalopatía como el Brugada. Y pues ya en otros países como España, Reino Unido, pues sí se pueden conseguir estos fármacos. Los antiarrítmicos grupo 1A son de uso intravenoso, disminuyen la conducción, como mencionamos, y pues también pueden ayudar en la disminución de vías accesorias en Well Parkinson White por
la estimulación, disminuir la estimulación de sodio. Los antiarrítmicos 1B, que son los menos potentes de los primeros, son los menos específicos, como la fenitoína, que ahora se utiliza más como anticonvulsivante, funciona mejor cuando el paciente tiene taquicardia, porque hay arritmias con bradicardia, pero funcionan mejor disminuyendo la frecuencia cardíaca. La mexiletina, pues, no se comercializa acá. Y la lidocaína sí es de uso común y, pues, nos puede ayudar en algún tipo de pacientes, pero cada vez tiene menos evidencia clínica y mucho más para el uso, por lo menos, de otro grupo como la amiodarona. Por lo que hablábamos de los efectos secundarios, puede bloquear el nodo AB si no se utiliza como tal, o una bradicardia profunda también puede producir si no se utiliza adecuadamente, por lo que pues otros grupos farmacológicos mucho más potentes y con menos efectos secundarios han ido quitándole el rol. Entonces los del grupo 1B, utilizados en taquicardias ventriculares de origen químico, son bastante activos, sobre todo la lidocaína, por las reentradas que se forman en la escara, y pues esas escaras hacen pues reentradas, ¿no? Que son las que van a bloquear, o obviamente va a bloquear la lidocaína, transformando un bloqueo unidireccional en un bloqueo bidireccional, porque una reentrada lo que hace es que el nodo AB, por ejemplo, tiene dos caminos o tiene dos vías, una vía rápida y una vía lenta. El impulso puede bajar por la vía rápida y subir por la lenta, como también puede bajar por la lenta y subir por la rápida. Entonces, si empieza a dar vueltas subiendo ya sea por la rápida y bajando por la lenta, supongamos, entonces el fármaco antiarrítmico bloquea unidireccionalmente para que solamente pueda bajar por uno de los dos caminos tal, y no hace un bloqueo bidireccional, perdón, para que no pueda bajar por los dos caminos y cesa la arritmia como tal. O si tiene mediana potencia, hace un bloqueo unidireccional y solo baja por uno y se continúa el estímulo hacia abajo sin hacer la reentrada nodal como tal. Del 1C, que son los más potentes y lo que sí, y de hecho han sido más comercializados últimamente, la flecainida y la propafenona. De esto la propafenona es la que más tienen los pacientes aquí realmente. Pueden atender incluso o ver pacientes que cuando lleguen a la casa pues van a contarles que toman propafenona por algún tipo de fibrilación auricular, etcétera. Y existe ahora cada vez más diseminada la estrategia de pill in the pocket, que es la pastilla en el bolsillo, donde el paciente se puede hasta cardiovertir con propafenona, se toma 3 pastillas de un solo y se cardiovierte el mismo en la casa cuando siente los síntomas de la arritmia. Digamos que es un paciente bien controlado, ya desconocido por FA, y pues está el mayor del tiempo en sinusal, ya él sabe los síntomas, entra en FA rápida y pues él mismo se cardiovierte. O uno le da la indicación pues de tomar la pastilla para evitarlo. Es más potente y evita pues como tal la entrada en arritmia. Lo del grupo 2 son los betabloqueadores, como ya ustedes saben, disminuye la frecuencia cardíaca a expensas de pues, disminución del estímulo simpático. Pero las fibras simpáticas, como hablamos en la clase, vienen en los nervios y llegan al nodo senoauricular y auriculoventricular propiamente dicho por fibras conectoras. Entonces, ellos van a actuar en este tipo de gráfica que son del nodo senoauricular y del nodo auriculoventricular. Y básicamente los betabloqueantes lo que van a hacer es disminuir la pendiente de entrada de sodio, o sea, demorar más a que llegue al umbral, como ven aquí, en esta inflexión o este cambio de aquí, es donde llega la pendiente al umbral y se despolariza inmediatamente por la entrada de calcio. Pero para llegar a esa despolarización tiene que llegar a un umbral de menos 40 milivoltios. Entonces, ¿qué pasa si yo doy un betabloqueador? Lo que va a hacer es que va a prolongar o disminuir como tal la pendiente, disminuye, demorándole más llegar al umbral de menos 40. Y mediante ese mecanismo yo retraso o disminuyo la frecuencia cardíaca. También actúa en la fase 3 con la salida de potasio, pero en menor cantidad, haciendo que vaya más lenta y por ende ensanchando el periodo que va a tener de absoluto y relativo de despolarización como tal el nodo sinusal y auriculoventricular. Entonces los dos mecanismos es aplanamiento o depresión de la pendiente en fase 4
o sea que le demora más llegar a este umbral de 40 milivoltios para poder despolarizarse. Y acá en fase 3, pues por la salida de potasio que se va a prolongar más y por ende va a aumentar más el periodo refractario de esta célula cardionectora. Acá en el ejemplo ya propiamente dicho, una despolarización normal versus cómo se vería pues aplicando el betabloqueador, ¿no? Más ancho. Eso disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la velocidad de conducción y me puede aumentar el PR también. ¿De cuáles tenemos? Pues hay selectivos, no selectivos y otros que tienen componentes mixtos. Por ejemplo, los selectivos, está el atenolol, bisoprolol, los no selectivos, propanolol, sotalol, y el carbedilol, pues que tiene además, como recordaron, un efecto alfa, además de beta bloqueante, y por ende, pues uno de los más extendidos en su uso. La mejor indicación que podemos tener es para control de frecuencia de las arritmias de tipo fibrilación auricular y flóter auricular, donde pues ya sabemos que controlar tanto el ritmo no es tan importante, sino controlar la frecuencia. Se sabe que un paciente con FA se muere igual si está arrítmico o si está rítmico, que uno que pues como tal hace la diferencia en frecuencia. Si ambos están, digamos que el que está arrítmico está en frecuencia de menos de 80, pero está en FA toda desorganizada, pues, y suponiendo que el otro esté rítmico, o sea, está sinusal, pero está arriba de 80 en reposo, digamos 100, esa persona se muere más por la frecuencia cardíaca alta con el sustrato arrítmico previo versus la paciente o el paciente que tiene pues una fibrilación auricular que sigue siendo fibrilación, pero tiene frecuencias menores de 80. Entonces, realmente el objetivo primordial, eso se ha estudiado mucho, es mantener a los pacientes con FA en frecuencias bajas, en frecuencias menores de 80 en reposo y en ejercicio no más de 115. Si pasa esto, pues tienen más riesgo de muerte súbita cardíaca y mortalidad por todas las causas. Las taquicardias por reentrada también, porque al disminuir la frecuencia cardíaca van a prolongar el periodo refractario y como tal pues van a cesar la arritmia también. Las taquiarritmias por aumento del tono simpático, como las arritmias catecolaminérgicas, que son pues que tienen un sustrato génico también, y las taquiarritmias ventriculares propiamente dicho, y sobre todo la isquémica, ya que pues como tienen mecanismos de reentrada en la escara o pues mediante el mecanismo de disminución de la frecuencia pueden detener la arritmia. Además de eso, si el paciente pues tiene insuficiencia cardíaca, se beneficia doble. Podemos tratar crónicamente un paciente con un beta bloqueador e insuficiencia cardíaca aumentando todavía la sobrevida en el paciente. Y tienen más evidencia en los pacientes con disminución de la fracción de eyección, no tanto así en los que tienen fracción de eyección preservada, que se ha visto que, pues, que realmente no deberían indicarse en pacientes con falla que tengan FEBI conservada. Y pues previenen la muerte súbita como secundaria, como TB o FB, producto de propiamente una arritmia maligna en un sustrato de un paciente con falla cardíaca que dijimos que tienen alto riesgo de hacer arritmias, al igual que el isquémico. Del grupo 3, que actúan sobre potasio, bloquean los canales de potasio, que ya explicamos de esta forma, que va a ampliar como tal el periodo refractario absoluto y relativo, dando así que se prolongue el QT también, pero al prolongar el QT, sobre todo amiodarona, dronedarona y sotalol, al prolongar el QT puede producir, y sobre todo es la arritmia que más produce, torsada de points. Entonces, pues una pregunta de examen incluso, ¿cuál es la complicación de utilizar antiarrítmicos grupo 3? Es que se nos transforme, hay que estar midiendo QT, porque se nos transforma en la cara en una taquicardia de puntas torcida o polimórfica de torsada de points, ¿no? La amiodarona bloquea, pues como saben, canales de potasio, prolonga el QT, tiene efecto menor, su principal efecto es este, pero también tiene algo de efecto de grupo 1 en los canales de sodio, puede prolongar el QRS, y el efecto de grupo 2 y 4, al disminuir la frecuencia cardíaca como tal, es el hallazgo más importante realmente ahí.
tanto que puede producir bradicardia y también la amiodarona puede producir hipotensión, que serían unas complicaciones propiamente dichas de la amiodarona agudas, porque realmente es un buen antiarrítmico, muy buen antiarrítmico, por eso es el más usado, pero usarlo de manera crónica tiene sus contras realmente. Por eso se prefiere usarlo en pacientes añosos. ¿Por qué? Porque tiene un efecto acumulativo, ya que es lipofílico, se adhiere más que nada a la parte de las membranas de los órganos, de la célula de los órganos, y puede entonces producir lesiones tiroideas con hipo o hipertiroidismo, puede producir fibrosis pulmonar, puede producir adherirse incluso al sustrato de piel y producir un síndrome del hombre gris azul. Tiene muchas complicaciones, ¿no? Entonces, y sobre todo la que mencioné por sobredosis, que es la torsada de Points. Entonces, pues, se trata de no usar largo tiempo por su efecto acumulativo. Se prefiere más en viejitos porque como ya, pues, es poco lo que se va a utilizar a lo largo de la vida del que les queda, pues, sería de elección. O pacientes que tienen cardiopatía estructural como tal, o sea, falla cardíaca, otras cosas también, que pueden beneficiarse un poco más porque van a ser más arritmias letales, ya tanto porque tienen la escara como porque tienen FEBI baja o porque tienen otro tipo de complicaciones, ¿no? Lo de clase 4, que sería verapamil y diltiazem, básicamente van a actuar en calcio, ¿no? Como actúan principalmente en los nodos aurículo sinusal y aurículo ventricular, van a actuar en fase 0, que es la entrada rápida de calcio. Entonces, si bloquea los canales de entrada rápida, lo que va a hacer es que va a entrar más lento el calcio y por ende va a deprimir o promover una depresión de la pendiente de ascenso de la curva. Por ende va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a disminuir la conducción. De ahí pues que esté contraindicado en fase aguda en un paciente con falla cardíaca. Por eso yo les digo, ni se les ocurra ni les pase por la mente, así esté súper taquicárdico el paciente, ponerle un verapamil a un paciente que no sepan o no estén seguros que tenga falla, igual que el atenolol, porque se lo van a echar. El verapamilo, al ser depresor, por ejemplo, si viene infartado o está en falla, depresor de la frecuencia cardíaca, el paciente en bradicardia, y es muy bradicardizante, el paciente en bradicardia tiene a hacer más edema agudo de pulmón, entonces, porque al disminuir el gasto de manera retrógrada, toda esa precarga va hacia atrás, ¿no? Y venas pulmonares y por ende mayor congestión pulmonar. Entonces lo que hacemos es exacerbar más la falla, a la vez promovemos una bradicardia, él está tratando de compensar con la frecuencia cardíaca todo el gasto cardíaco bajo que tiene y pues hacemos una falla, incluso un shock y muerte. Y pues las indicaciones principales, sobre todo si el paciente es joven y tiene un FA o un flotter, pues ahí sí estaría muy indicado, ¿no? Donde la probabilidad de falla es muy baja y pues puede tener una buena respuesta ventricular si el paciente, pues, si el flotter o la fibrilación auricular avanzan y producen ya trastornos propiamente de la conducción o estructurales hacia los ventrículos. Entonces sería también una respuesta ventricular adecuada en este tipo de pacientes que utilicen estos fármacos. Y pues el grupo 5 que tendríamos ahí, que sería pues la digoxina, bueno, faltó la diapositiva, pero es la digoxina y la adenosina, que van a actuar prácticamente, sobre todo la adenosina, en el nodo auriculoventricular produciendo un bloqueo. Entonces, se utiliza extendidamente en taquicardias supraventriculares ambos, donde la digoxina pues tiene un poco más de evidencia en falla, no tanto, pero bueno, donde más evidencia tiene es cuando el paciente tiene una taquisupra o una fibrilación auricular y tiene falla, porque tiene efecto cronotrópico negativo, pero inotrópico positivo, o sea, mejora un poco el gasto cardíaco del paciente falloso con FEBI reducida y disminuye la frecuencia cardíaca propia de la FA. Entonces sabemos que una fibrilación auricular en un paciente con falla cardíaca es muy mal tolerada porque tras que el man tiene el gasto cardíaco bajo, porque no tiene adecuada contracción propiamente por el daño miocárdico, todavía pues con una frecuencia alta donde va a ser menos diástole,
por la frecuencia cardíaca elevada, y pues al haber menos diástole, menos precarga, y al haber menos precarga, menos gasto cardíaco. Entonces, por ende, baja la presión, baja el gasto, menos perfusión sanguínea en los diferentes órganos. Así que pues ahí es donde más tendría de pronto un plus o indicación, o donde se morirían un poco menos los pacientes. Y bueno, esto era lo que tenía para hablarles de antiarrítmicos. Es un preámbulo ahí para ver pues la parte del taller que más adelante vamos a hacer. Ahí no sé si se comunican con el doctor Selhorn. Para la parte, pues creo que va a valer como un laboratorio o algo así, ¿no? El taller. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta de fármacos antiarrítmicos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Doctor, en el caso de la adenosina, ¿en qué categoría estaría? En la clase 5, igual que la digoxina. Digoxina, adenosina. ¿Otra pregunta? Profe, ya no sería una pregunta directamente del tema, sino que el doctor nos pidió que nos pusiéramos de acuerdo con usted para lo del taller. Para ¿La una vida fecha. conmigo? Ajá. Bueno. Para así luego nosotros escoger una fecha para el parcial. A ver si podemos llegar a un acuerdo. Bueno, averígüense un salón, ¿no? En la facultad un día que esté libre ahí, preguntan el decanato y me avisan nada más y coordinamos, pues. Hay alguien que pueda pasarse por allá y coordinen esa parte y bueno, ya sería luego, ¿no? Y no sé si le dejo el número a alguien para que pues me pueda chatear. O sea que sería presencial. Sería lo ideal, porque como hay que ver varios temas ya más fisiopatológicos, es un poco difícil por Zoom. Pero digo, no imposible, pero va a ser difícil de entender y considero que es una clase importante. Pero bueno, puede ser presencial, pónganse de acuerdo, pueden ser por Zoom también, la podemos dejar igual en el mismo horario o cambiar el horario, pero sí me dicen nada más con tiempo para yo arreglarme acá nada más, ¿no? De aquí a ver quiénes están. Bueno, Olmedo tiene mi número ahí, cualquier cosa, no sé si hay alguien que averigüe la parte del salón o ya ustedes, me imagino que tienen un grupo, se ponen de acuerdo si van a querer presencial o por Zoom me dicen y listo, la hacemos por Zoom o presencial. Así que bueno, pues, nos vemos. Gracias. Bien.